Saludos y bienvenidos a esta clase sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy parte del equipo pastoral en la Catedral de la Esperanza. En nuestra clase del Sermón del Monte, que ya esta es la número 6, hemos estado viendo de manera general el sermón completo, una introducción general al Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 de Mateo. Luego hemos entrado a ver en particular las porciones y hemos estado ya varias semanas viendo una por una las bienaventuranzas, que son estas 9 afirmaciones con las que empiezan con la palabra bienaventurado, por eso tienen ese nombre. Y con estas Jesús comienza el sermón. Y les invitamos, como siempre, a que si usted no ha visto esas clases, pueda entrar a nuestra página de Facebook y ir al playlist y encontrar allí estas primeras 5 clases que ya hemos cubierto. Y aún si ya las vio, puedes verlas, puedes repasar algunas cosas. Y como siempre, les invitamos a enviarnos comentarios, sugerencias o preguntas que tengan sobre los temas que ya hemos cubierto. Y podemos responderlas de alguna manera, ya sea en el material que vayamos cubriendo o en las sesiones interactivas que vamos a estar teniendo a lo largo de este tiempo juntos. Así que hoy nos toca entrar ya en esta última parte de las bienaventuranzas. Vamos a terminar hoy esta sección, así que sabemos que va a ser, como ha sido hasta ahora, un tiempo de refrigerio, de meternos en la palabra del Señor y considerar que nos está llamando a considerar, a pensar, a hacer en este precioso y profundo mensaje del Sermón del Monte. Así que hoy vamos a estar viendo, como les dije, esta última parte, y aquellos que clasifican las bienaventuranzas, y hay varias formas en las cuales lo han hecho. Algunos lo hacen en grupos de 3. Y entonces hoy estaremos viendo estas últimas 3. Y en este caso tienen que ver con aquellos que trabajan, aquellos que construyen y que anhelan paz. Y estas 3 vamos a ver que de alguna manera tienen que ver con eso, y también vamos a ver cómo el tema de la persecución va a ser, Jesús se va a dirigir hacia él de manera particular en estas también. La primera de las bienaventuranzas que vamos a estar viendo hoy es precisamente esa que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice: dichosos los que trabajan por la paz. Hablemos un momento sobre la paz o los pacificadores, porque hay tal cosa como una falsa paz. Una manera de entender la paz es generalmente ausencia de guerra o de conflicto. Pero todos aquí sabemos que muchas veces esto es realmente una falsa paz, porque todos aquí sabemos que muchas veces hay conflicto. El conflicto está ahí, la tensión está ahí, el abuso, la injusticia, está ahí, y lo que pasa es que no queremos enfrentarlo. Y asumimos que eso es entonces paz, el que de momento no ha explotado. Quizás no nos atrevemos a enfrentar la realidad, quizás no nos atrevemos a enfrentar un sistema o una persona o una realidad en la que se vive social, a llamarlas por su nombre. Y preferimos dejar las cosas como están. Y es posible que hasta espiritualicemos esa decisión, diciendo que lo que estamos haciendo es mantener la paz con todos. Pero es un engaño. De nuevo, es una falsa paz, y a Dios no le interesa la falsa paz. También hay otra manera de hablar de paz, y es que puede haber, digamos, una tormenta de manera simbólica a tu alrededor, pero tú estás tranquilo o tranquila. Como que las circunstancias no te quitan esa paz. De nuevo, se refiere a una paz interna. Y creo que hay algo bueno ahí. Definitivamente es saludable poder mantener una paz interna aun cuando las circunstancias a tu alrededor sean difíciles, reten esa paz. Pero Jesús aquí no parece estar hablando ni de una falsa paz, ni de ignorar el conflicto,
en nombre de esta falsa paz, ni de una paz solo interna en medio de las tormentas de la vida. Creo que Jesús está aquí hablando acerca de los que trabajan, aquellos que viven y actúan de manera tal que la paz sea una realidad experimentada por todos, de manera interna, pero también de manera externa. Scott McKnight hace el comentario de que el pacificador es aquel que ha experimentado reconciliación con Dios, ha sido reconciliado con Dios. Por lo tanto, sabe que Dios está a favor de la paz, de la reconciliación, en lugar de la guerra y de la amargura. La verdadera paz se alcanza no ignorando los conflictos, sino resolviéndolos con el fundamento del amor, enfrentándose, dirigiéndose a ellos. Eso incluye cosas como arrepentimiento, perdón, justicia, reconciliación, rendición de cuentas y reparaciones, entre otras. Nadie dijo que sería fácil. Y nos hace preguntarnos, antes de hablar del mundo, si se experimenta verdadera paz en la comunidad cristiana, en la iglesia, o si realmente vivimos en la ilusión de una falsa paz en nuestros hogares, con aquellos que llamamos amigos, con aquellos que trabajamos. Jesús es otra vez el gran ejemplo, el que personifica un pacificador. Dice en Efesios que Cristo es nuestra paz. En Jesús hemos sido reconciliados con Dios y también hemos sido reconciliados unos con otros, o se nos ha invitado a este ministerio de la reconciliación. Dijo Jesús que nos dejaba su paz. Vemos en Juan 14, mientras está hablando sobre el rol que tendrá el Espíritu Santo, dice, les dejo mi paz. Una paz que no es como la del mundo. Porque muchas veces la paz del mundo, como ya dijimos, es una falsa paz. Y a veces es una paz que realmente lo que está buscando es controlar. Jesús también le dijo al discípulo que saltó a defenderlo con su arma cuando vinieron a arrestarlo. Le dijo, guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. También aquí mismo en el Sermón del Monte y en otras partes de Mateo, capítulo 5, versos del 21 al 26, versos del 43 al 48, capítulo 6, versos 14 y 15, capítulo 18, versos 21 al 35, Jesús habla sobre reconciliación. Y estaremos viendo aquellas que están dentro del Sermón del Monte. Otra vez McKnight comenta, hacer la paz es meterse de manera activa en el centro entre dos grupos en guerra, con el propósito de crear reconciliación y paz. Jesús lo modeló y nos invita a seguirle. Fíjense que cuando Jesús llora por Jerusalén, dice el texto en Lucas 19:42, ¿cómo quisiera que hoy siguieras o supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Esas son las palabras de Jesús. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. O sea, la paz era parte central del mensaje de Jesús. La pregunta es si así como Jesús lamentó que esta paz o esto que podría traer paz estaba oculto a sus ojos, la pregunta es si estará todavía oculto a los nuestros. Lo que se promete o se dice que serán llamados, estos pacificadores, los que trabajan por la paz, serán llamados hijos de Dios. Serán conocidos como los hijos de Dios. Y tradicionalmente se habla del concepto de hijos de Dios como el estatus de aquellos que han creído el Evangelio y por tanto somos parte de esta nueva familia, la iglesia. Somos llamados hijos de Dios, adoptados por Dios.
Pero aquí más bien se usa el título de hijo de Dios como alguien que se comporta como Dios, que exhibe este atributo como Dios. Jesús me parece estar diciendo, Dios es un Dios de paz, y aquellos que procuran y trabajan por la paz son como Él, son como Dios, son llamados hijos de Dios. De ellos y ellas se dirá, de tal palo, tal astilla. Dios es un Dios de paz. Y cualquiera de nosotros que trabaja por la paz es llamado hijo de Dios. Conocerán que ustedes son hijos de Dios cuando trabajen por la paz, cuando luchen por la paz, cuando oren, clamen, llamen y actúen por la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Las últimas dos bienaventuranzas están íntimamente relacionadas una con la otra y tienen que ver con el tema de persecución. Veamos estos versos del 10 al 12. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Aquí vemos duplicado este tema de la persecución, de enfrentar persecución por estas razones específicas. Y en la última, encontramos un cambio significativo. En esta novena, no solo repite el tema de la persecución, sino que lo desarrolla un poco. Se menciona también directamente ustedes. Se menciona la palabra cuando y también por mi causa. Ustedes, cuando, por mi causa. Así que creo que hay un aumento aquí en la intimidad del intercambio. Ya no son meramente frases al aire a ver quién las escucha y se identifica o cómo se identifican. Jesús les habla directamente a aquellos que lo están siguiendo o a los que los están considerando. Cuando por estas causas sean perseguidos. Cuando trabajen por la paz y por la justicia. Antes de hablar de ahora, pensemos en aquellos que están escuchando estas palabras. Como ya hemos dicho, el que clama por justicia, el que trabaja por la paz, tiene que retar muchas veces el status quo. Y por esto enfrenta oposición. Retar los sistemas establecidos, ya sean político, social, religioso o económico, hace que los que están arriba presten atención y muchas veces usen su poder para controlar. Mientras se van acercando los últimos días de la vida de Jesús, los discípulos comienzan a percibir el peligro que corren. Jesús incomodó lo suficiente a la gente equivocada y pagó el precio. Fue perseguido hasta la última consecuencia. Y sabemos que mientras ya en el relato del Evangelio se está acercando a ir a Jerusalén en lo que será sus últimos días, ellos ya saben el peligro que corren y hasta vemos Pedro diciendo que no, que no vayan para allá, que no te sucedan estas cosas. Y también lo vemos afirmar, te seguiré hasta lo último, hasta la muerte. Y poco después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos de sus seguidores experimentarán directamente esta persecución. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Pero precisamente por lo que vieron en Jesús, por su resurrección y ahora en el poder del Espíritu Santo, enfrentaron esto con una autoridad, con una valentía y hasta con un gozo que a veces nos deja perplejos, nos deja asombrados. Jesús les recuerda, como lo hizo en la primera bienaventuranza, ahora lo hace al final, en esta octava. El reino de los cielos es suyo. El reino de la tierra usará lo que tiene, su poder para controlar,
su violencia para oprimir, pero ese no es su reino. Esa no es la manera del reino de Dios. La invitación es a que sigan trabajando por la justicia, por la paz. Sigan siendo mansos, sigan teniendo misericordia, sigan siendo humildes, sigan con esta hambre y sed de justicia que los mueva a actuar. Sigan siendo fieles a mí, porque el reino de los cielos les pertenece. Porque como dice en la novena, en la última, la recompensa es grande. No tanto como este pago, sino que el resultado, lo que verán, lo que comenzaremos a ver, a gustar desde aquí, pero en su pleno cumplimiento al final de los tiempos, es grande. Algo sumamente triste que vemos en la historia de la iglesia es como muchas veces ha pasado de ser perseguida a ser la que persigue. Y no podemos taparlo, no podemos negarlo, ni mucho menos ignorarlo. Y tampoco basta decir que la iglesia ha hecho mucho bien también, como si fuera este asunto de, bueno, balancear la cosa. Se ha hecho mucho daño, pero también ha hecho muchas cosas buenas. Porque se nos llamó a responder a la persecución como Jesús lo hizo. Jamás a ser los que persiguen. O jamás a utilizar los mismos métodos, las mismas formas que usan los reinos de este mundo. Jamás a buscar tener más poder para ahora enseñarles quién es el que está en el mando. Cualquier otra respuesta a la persecución que no sea seguir a Jesús, y sabemos dónde terminó Jesús, es señal de que todavía creemos que el reino de los cielos no es suficiente. Y queremos tener el de aquí también. Y aquí es que entra en tensión este asunto de qué significa decir y orar, venga a tu reino. ¿Qué significa que Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado? Y no hay respuestas simples, no hay respuestas fáciles. Es necesario que la iglesia hable de estas cosas, que conversemos, que no meramente asumamos y entonces digamos esto tiene que ser. Que nos hagamos preguntas, que en comunidad discernamos qué es lo que el Espíritu nos está llamando a hacer, qué es lo que Jesús nos está invitando a hacer, de qué manera respondemos. Una nota importante de aquí también es que no cualquier diferencia que tengamos con el mundo, con aquellos que no creen, es persecución. No brinquemos tan rápido a decir, esto es persecución. Para ser yo el ejemplo, con vergüenza admito que en la universidad tuve un intercambio con un profesor que se identificaba como agnóstico. Y en la persecución, pues yo me sentí incómodo por las diferencias, por su posición y hasta por su, sí, hasta cierto punto, actitud con la cual mencionaba algunas de las cosas que mencionaba. Y yo llegué a decir que me sentí perseguido. Claro, era tal vez la primera vez que enfrentaba a alguien o escuchaba palabras de alguien que tuviera esas posiciones y de manera tan firme. Eran diferencias, era una discusión, pero eso no es persecución. Estamos a veces tan acostumbrados a asumir que cualquier diferencia, cualquier punto de vista distinto es persecución. Tengamos cuidado con las palabras o la manera en que respondemos. Ahora, aun cuando las circunstancias fueran apropiadas para afirmar que la iglesia fuera perseguida o que los cristianos son perseguidos, nuestro trabajo es preguntarnos cómo respondemos. ¿Cómo respondemos siguiendo a Jesús? Jamás debe ser cómo evitamos esto. ¿Cómo no nos aseguramos que esto no ocurra? ¿Con quién nos quejamos? ¿Qué ley usamos a nuestro favor? ¿A quién demandamos? ¿A quién boicoteamos? Eso, mis amados, no es nuestro trabajo.
con humildad pienso que esto no es lo que estamos llamados a hacer. Estas no son nuestras formas ni nuestras maneras. Ahora, como individuo, cada cual puede decidir qué cosas hacer, digamos. Pero siempre preguntándonos si estamos siendo fieles a lo que Jesús nos llamó a hacer. Ahora, más importante todavía es como comunidad, ¿qué asumimos que debemos hacer o dejar de hacer? Sigamos al crucificado, con la esperanza de resurrección y también con su promesa de este reino que es distinto. A manera de conclusión a esta sección de las bienaventuranzas, me gustaría citar a un par de autores. N.T. Wright, por ejemplo, él dice: las bienaventuranzas son la agenda para la gente del reino. No se trata tanto de cómo comportarse para que Dios haga algo bueno por ti. Él dice, se tratan de la manera en la que Jesús quiere reinar en el mundo. Desea hacerlo a través de gente particular, gente como Él. Nos muestran las bienaventuranzas que cuando Dios quiere cambiar el mundo, no envía a los tanques y la artillería pesada. Envía al manso, al que llora, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los pacificadores y así por el estilo. Jonathan Pennington también dice que estos macarismos, estas afirmaciones de bendición o de bienaventuranza de parte de Jesús son invitaciones que están basadas en la gracia, a una sabiduría que fomenta el florecimiento, el verdadero florecimiento del ser humano en el reino de Dios. Encontramos también en las bienaventuranzas, en palabras de Scott McKnight, una revolución sobre la manera en que evaluamos, una revolución de la evaluación, sobre cómo evaluamos la mejor manera de vivir o cómo evaluamos lo que es ser bendecido, bienaventurado. Y como hemos dicho varias veces, queremos concluir esta sección diciendo que Jesús es el bienaventurado, el bendecido. Es el dichoso que personifica todas estas cosas, ya sean actitudes, experiencias, respuestas, que a su vez bendice a aquellos que siguen sus pasos, su camino, su forma, su amor y lo extienden a otros. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos. Yo espero que en esta parte, como yo ciertamente lo he sido, seamos retados, como dijimos al principio, a que Dios forme nuestra manera de pensar, que estimule nuestra imaginación en la dirección correcta, a considerar el reino de los cielos no es cualquier cosa, no es lo mismo, no es solamente unos términos aquí técnicos, es una nueva realidad, muy distinta al reino de este mundo, en la cual se nos ha invitado a vivir, a ser parte, y se nos ha invitado también a anunciar que es una realidad que está ahí, que está al alcance, no porque nosotros podamos hacerlo una realidad, manipularlo para que sea una realidad, sino porque Jesús lo ha acercado, porque nos ha enseñado el camino y porque nos ha dado su espíritu. Sigamos al crucificado y seamos bendecidos, seamos bienaventurados en esta nueva realidad que se nos ha invitado a vivir. Con esto terminamos nuestro tiempo de hoy y en este tiempo en las bienaventuranzas. La próxima semana entonces ya continuaremos en el resto del Sermón del Monte y les invito a que sigamos leyendo, sigamos acercándonos al texto pausadamente, tratando de quitar tal vez algunas de las ideas que siempre hemos tenido o asumido de lo que significa. Tal vez vengamos con nuevos ojos y nuevos oídos a leer y a escuchar nuevamente estas palabras de Jesús.
qué pueden significar para nosotros hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana, martes a las 7 de la noche. Dios les guarde.